Mi madre le dijo a mi novio, mi otra hija es mejor para ti. Y él aceptó. Estábamos celebrando mi cumpleaños número 30 cuando sucedió. En medio de la cena familiar, mientras todos brindaban, mi madre Claudia se inclinó hacia Mateo, mi novio de 3 años, y le dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucháramos. ¿Sabes? Creo que mi hija Gabriela sería mejor pareja para ti. Siempre ha sido más estable. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. La traición que sentí en ese momento fue como un puñal directo al corazón. Mateo no me defendió. En lugar de eso, miró a mi hermana Gabriela, quien sonrió tímidamente, y luego a mí con una expresión de culpabilidad que confirmó mis peores temores. Mi padre Fernando tosió incómodo mientras mis tíos fingían no haber escuchado. Tomé mi copa con mano temblorosa y, en lugar de derramar lágrimas, sonreí. «Qué interesante propuesta, mamá», dije calmadamente. «Quizás deberías contarnos desde cuándo has estado organizando este intercambio a mis espaldas». Soy Valeria Montero, arquitecta de profesión y la hija mayor de una familia acomodada de Monterrey. Durante toda mi vida, Gabriela, 2 años menor que yo, había sido la favorita indiscutible de mi madre, mientras yo era demasiado soñadora, poco práctica y rebelde. Gabriela era sensata, obediente y la hija que toda madre desearía. Esta dinámica familiar siempre había estado presente, pero nunca imaginé que la traición llegaría tan lejos, ni que involucraría al hombre con quien planeaba casarme. La cena de cumpleaños continuó en un ambiente tenso. Mi madre intentó disimular su comentario como una simple broma, pero el daño ya estaba hecho. Lo que ella no sabía era que 3 semanas antes había encontrado mensajes entre Mateo y Gabriela en el celular de él mientras buscaba una foto. Mensajes que sugerían encuentros secretos y sentimientos que iban más allá de una relación cuñado-cuñada. No había dicho nada, esperando que fuera un malentendido, rezando porque mi familia no estuviera involucrada en esta traición, pero ahora todo encajaba perfectamente. Mientras servían el postre, noté cómo mi madre y Gabriela intercambiaban miradas cómplices. Mateo apenas podía sostenerme la mirada. Mi padre, como siempre, se mantenía al margen de los conflictos familiares, prefiriendo la paz superficial a la verdad incómoda. El dinero en nuestra familia siempre había sido importante, y mi padre, dueño de una constructora exitosa, había trabajado toda su vida para mantener cierto estatus. Un estatus que mi madre protegía celosamente y que consideraba que yo ponía en riesgo con mi forma bohemia de ver la vida. ¿Y cuándo planeaban decírmelo?, pregunté finalmente, cuando los invitados comenzaron a marcharse. Mi madre me miró con irritación. «No sé de qué hablas, Valeria, siempre exagerando todo. Hablo de los mensajes entre Mateo y Gabriela, de las reuniones secretas, de cómo has estado empujándolos a estar juntos mientras yo planeaba mi futuro con él». La cara de Mateo palideció. Gabriela bajó la mirada. Mi madre, sin embargo, mantuvo su compostura. «Si has revisado su teléfono, es porque no confías en él. Eso ya dice mucho de tu relación, ¿no crees?», respondió con frialdad. «Además, Gabriela sería una mejor esposa para él. Tú siempre has sido demasiado independiente, demasiado centrada en tu carrera. Un matrimonio necesita dedicación». La venganza no estaba en mis planes esa noche. Solo quería la verdad. Pero la verdad resultó ser más dolorosa de lo que imaginaba. Mateo finalmente confesó que llevaba 6 meses viéndose con Gabriela, que mi madre había facilitado estos encuentros, convenciéndolo de que yo no era material de esposa, mientras que Gabriela representaba la estabilidad que un hombre como él, heredero de una importante cadena hotelera, necesitaba. Salí de esa cena destruida, pero con una claridad que nunca antes había tenido. Esta traición familiar no solo había acabado con mi relación amorosa, sino que había expuesto la dinámica tóxica que había soportado durante años. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo tenía algo que cambiaría completamente el equilibrio de poder en nuestra familia, algo que descubrí accidentalmente mientras trabajaba en un proyecto para la constructora de mi padre. 2 semanas después de la cena de cumpleaños, me mudé a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Necesitaba distancia para procesar la traición y planear mi siguiente paso. El dinero no era problema. Como arquitecta en la empresa familiar, tenía un buen sueldo, aunque no era comparable con el patrimonio familiar que algún día se dividiría entre Gabriela y yo, o al menos eso era lo que todos pensaban. Una tarde,
Mientras revisaba unos planos en mi nueva casa, recibí una llamada de Daniela, la asistente de mi padre. Valeria, tu padre pregunta si vendrás a la reunión de mañana. Mateo presentará el proyecto conjunto con los Riveros. Respiré hondo. La familia Riveros era dueña de la cadena hotelera para la que trabajaba Mateo, y habíamos estado desarrollando un resort de lujo en la costa, un proyecto de varios millones de dólares que ahora tendría que enfrentar con mi exnovio y traidor en la misma mesa. Ahí estaré, respondí secamente. No iba a dejar que mi vida profesional se viera afectada por esta traición. La reunión fue tan incómoda como esperaba. Mateo evitaba mirarme directamente, mientras mi padre actuaba como si nada hubiera pasado. Lo más sorprendente fue que Gabriela también estaba allí, sentada junto a la familia Riveros como si fuera parte del equipo, aunque no tenía ninguna función oficial en el proyecto. Hemos invitado a Gabriela como observadora, explicó mi padre cuando notó mi confusión. Los Riveros quieren conocer mejor a todos los miembros de la familia Montero. La mirada triunfante de mi hermana me revolvió el estómago. Era evidente que estaba siendo presentada como la futura esposa de Mateo, estableciendo así una alianza familiar y empresarial. Mi madre debía estar encantada con este plan. Durante la presentación, mantuve mi profesionalismo, explicando los detalles arquitectónicos del resort con precisión y entusiasmo, ignorando las miradas incómodas y los susurros. Cuando terminé, el señor Riveros, un hombre de unos 60 años con una presencia imponente, me felicitó. Impresionante trabajo, Valeria. Se nota tu pasión por la arquitectura. Gracias, señor Riveros. Este proyecto es especialmente importante para mí. Es una lástima que no continuarás trabajando en él, interrumpió mi padre. Su comentario me tomó por sorpresa. ¿Disculpa? Pensé que Daniela te había informado. Hemos decidido que Rodolfo tomará tu lugar como arquitecto principal. Creemos que es lo mejor dadas las circunstancias personales. Rodolfo era un arquitecto recién contratado, con menos experiencia que yo, y sin ninguna participación previa en este proyecto. La sangre me hirvió, pero mantuve la compostura. No me lo ha comunicado nadie, papá, y no entiendo qué circunstancias personales podrían afectar mi desempeño profesional. El ambiente se tensó. Los Riveros intercambiaron miradas incómodas. Podemos discutirlo después, dijo mi padre, claramente molesto por mi respuesta pública. Fernando, intervino el señor Riveros. Si Valeria ha estado liderando este proyecto desde el inicio, preferiría que continuara. La continuidad es importante en proyectos de esta envergadura. Mi padre forzó una sonrisa. Por supuesto, Antonio. Solo pensábamos en facilitar las cosas para todos. Al terminar la reunión, confronté a mi padre en su oficina. ¿Intentas sacarme del proyecto más importante de mi carrera por la comodidad de Mateo y Gabriela? No seas dramática, Valeria. Solo estoy protegiendo los intereses de la empresa. Tu situación personal podría afectar nuestra relación con los Riveros. ¿Mi situación personal? Yo no hice nada malo. Fueron Mateo y Gabriela quienes me traicionaron, con la bendición de mamá y tu silencio cómplice. Mi padre suspiró, como si estuviera tratando con una niña caprichosa. Las cosas no son tan simples. Los Riveros son socios importantes. Mateo es el hijo de Antonio. Un matrimonio entre él y Gabriela beneficiaría enormemente a ambas familias. Tu madre solo está pensando en el futuro. ¿Y mi futuro qué? ¿No importa? Tendrás otras oportunidades, otros proyectos. Eres talentosa, Valeria, pero a veces hay que hacer sacrificios por el bien de la familia. Salí de su oficina sintiendo que me ahogaba. No solo mi familia había traicionado mi confianza en el ámbito personal, sino que ahora intentaban sabotear mi carrera. Todo por dinero, por conexiones empresariales, por un matrimonio ventajoso para Gabriela. Esa misma tarde, recibí un mensaje de texto de mi madre. Cena familiar este domingo. Es importante que asistas. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué estarían planeando ahora? Respondí con un escueto. Ahí estaré. Y continué con mi trabajo, revisando los documentos del proyecto que había rescatado antes de que intentaran quitármelo. Entre esos documentos encontré algo inquietante. Informes de inspección alterados, permisos dudosos y modificaciones al diseño original que comprometían la seguridad del resort. Cambios que habían sido aprobados por mi padre sin mi conocimiento. La constructora Montero estaba recortando costos de manera peligrosa, y los Riveros no lo sabían. Mi descubrimiento no fue casualidad. Hacía semanas que sospechaba de ciertas irregularidades, pero nunca imaginé que fueran tan graves o que mi propio padre estuviera directamente involucrado. Esta información podría hundir a la empresa familiar y arruinar la reputación de los Montero en el sector. El domingo llegó, y con él,
La dichosa cena familiar. Cuando entré al comedor de la casa donde crecí, la escena me provocó náuseas. Mateo estaba sentado junto a Gabriela, quien lucía un anillo de compromiso que reconocí inmediatamente. Era el mismo que Mateo me había mostrado meses atrás, diciendo que sería perfecto para cuando llegara el momento. Valeria, qué bueno que viniste, dijo mi madre con una sonrisa tensa. Tenemos noticias maravillosas que compartir. Ya las veo, respondí, señalando el anillo en el dedo de mi hermana. No perdieron tiempo, ¿verdad? Mi padre carraspeó. Siéntate, por favor. Hay varios asuntos que debemos discutir como familia. Me senté frente a la feliz pareja, sintiendo una mezcla de dolor e indignación. Gabriela ni siquiera tenía la decencia de parecer avergonzada. Al contrario, exhibía su anillo con orgullo, como si hubiera ganado un premio. Mateo y Gabriela se casarán en 3 meses, anunció mi madre. Será una boda espectacular, digna de las familias Montero y Riveros. Por supuesto, esperamos que apoyes a tu hermana en este momento tan especial. Casi me ahogo con el vino. ¿Apoyarla? ¿Después de que me traicionó con mi novio? Las cosas pasan por algo, Valeria, intervino Gabriela con un tono condescendiente. Mateo y yo tenemos más en común. Compartimos los mismos valores familiares, la misma visión de futuro. Mateo al menos tuvo la decencia de parecer incómodo. Valeria, nunca quisimos lastimarte. Simplemente sucedió. ¿Simplemente sucedió? Repetí. ¿Durante 6 meses a mis espaldas con la complicidad de mi madre? Eso no simplemente sucede, Mateo. Eso se planifica, se ejecuta, se esconde. Es una traición calculada. Ya basta, cortó mi madre. No estamos aquí para revivir dramas. Estamos aquí para hablar del futuro. La boda será un evento importante para ambas familias y para la empresa. Los Riveros están entusiasmados con esta unión. ¿Tan entusiasmados que están dispuestos a ignorar las irregularidades en el proyecto del resort? Pregunté casualmente, observando cómo mi padre se tensaba. ¿De qué estás hablando?, preguntó Mateo, frunciendo el ceño. De nada, intervino rápidamente mi padre. Valeria está molesta y dice cosas sin sentido. No son cosas sin sentido, papá. Son informes de inspección alterados, permisos obtenidos de manera dudosa y modificaciones estructurales que comprometen la seguridad del edificio. Todo aprobado por ti, sin mi conocimiento, a pesar de que yo soy la arquitecta principal. El color abandonó el rostro de mi padre. Mateo me miró confundido. Valeria, si tienes alguna preocupación sobre el proyecto, deberíamos discutirlo en la oficina, no aquí, dijo mi padre con voz tensa. ¿Por qué no? Somos familia, ¿no? Y aparentemente los negocios familiares y los asuntos personales están tan entrelazados que mi novio ahora se casa con mi hermana por el bien de la empresa. Esto es ridículo, espetó mi madre. Fernando, dile a tu hija que se comporte. Mi padre parecía atrapado entre la espada y la pared. Valeria, por favor, podemos hablar de tus preocupaciones mañana, en privado. ¿Temes que los Riveros descubran que estás poniendo en riesgo la seguridad de su inversión de varios millones de dólares? ¿O que las autoridades se enteren de los permisos falsificados? Mateo se enderezó en su silla. ¿Es esto cierto, Fernando? La tensión en la mesa era palpable. Mi venganza apenas comenzaba, pero ya sentía una extraña satisfacción al ver cómo el control escapaba de las manos de quienes me habían traicionado. Por supuesto que no, respondió mi padre, aunque el temblor en su voz lo delataba. Valeria está tergiversando procedimientos estándar de la industria. Tengo copias de todos los documentos, contraataqué, incluido el informe original del ingeniero estructural que rechazaba categóricamente las modificaciones que tú aprobaste después. La cena familiar se desintegró rápidamente. Mi padre intentó minimizar mis acusaciones. Mi madre me acusó de intentar destruir a la familia por despecho. Gabriela lloró diciendo que yo siempre había estado celosa de ella. Y Mateo quedó atrapado en medio, claramente preocupado por las implicaciones para su familia. Salí de esa cena con una mezcla de emociones contradictorias. Parte de mí se sentía culpable por haber expuesto los secretos de la empresa familiar. Otra parte sentía una extraña liberación, pero lo que nadie en esa mesa sabía era que mi verdadera venganza apenas estaba tomando forma. Al día siguiente, recibí una llamada de Antonio Riveros, solicitando una reunión privada. Aparentemente, Mateo le había comentado sobre mis preocupaciones respecto al proyecto. La traición de mi familia estaba a punto de tener consecuencias que ninguno de ellos había anticipado, y yo estaba lista para asegurarme de que el precio de su deslealtad fuera mucho mayor que el de un simple corazón roto.
La reunión con Antonio Riveros fue fijada en un restaurante discreto, lejos de las oficinas de ambas empresas. Llegué puntual, con una carpeta llena de documentos bajo el brazo y un nudo en el estómago. Lo que estaba a punto de hacer podría destruir el legado de mi padre, pero él no había dudado en sacrificar mi felicidad y mi carrera por sus propios intereses. Valeria, gracias por venir. Me saludó Antonio con cordialidad. A diferencia de mi padre, Antonio Riveros tenía fama de ser un empresario ético, aunque implacable en los negocios. Mateo me comentó que tienes algunas preocupaciones sobre el proyecto. Más que preocupaciones, señor Riveros. Tengo pruebas de irregularidades graves que podrían comprometer no solo la inversión, sino la seguridad de los futuros huéspedes. Le mostré los documentos uno por uno, los informes originales junto a las versiones alteradas, los permisos con firmas dudosas, las modificaciones estructurales que reducían costos a expensas de la seguridad. Antonio revisó todo con expresión grave. Esto es muy serio, Valeria. ¿Por qué me lo muestras a mí en lugar de resolverlo internamente en Constructora Montero? Porque intenté hacerlo. Mi padre me está apartando del proyecto, precisamente porque me negué a avalar estas modificaciones. Y francamente, después de ver cómo maneja los asuntos familiares, he perdido la confianza en su integridad profesional. Antonio me miró con curiosidad. ¿Te refieres a la situación con Mateo y tu hermana? No esperaba que tocara ese tema tan directamente. Sí, no sé cuánto le habrá contado Mateo. Lo suficiente, respondió Antonio. Y debo decir que no apruebo la forma en que se han manejado las cosas. En los negocios como en la familia, la lealtad y la honestidad son fundamentales. Sus palabras me sorprendieron. Había esperado que, como padre de Mateo, defendiera las acciones de su hijo, o al menos las justificara por el bien de la alianza empresarial. Estos documentos son muy preocupantes, continuó, volviendo al tema principal. Si lo que muestran es cierto, no podemos seguir adelante con el proyecto tal como está. Es cierto, señor Riveros. Pongo mi reputación profesional en juego. Antonio reflexionó unos momentos. Valeria, ¿qué buscas exactamente con esta revelación? ¿Venganza contra tu padre? ¿Contra Mateo? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Qué buscaba realmente? ¿Justicia? ¿Venganza? ¿Reconocimiento profesional? Busco hacer lo correcto. Respondí finalmente. Como arquitecta, tengo una responsabilidad ética. No puedo permitir que se construya un edificio que podría poner en peligro vidas humanas, sin importar quién esté involucrado. Antonio asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. ¿Y qué propones como solución? El proyecto debe volver a los planos originales, que cumplen con todos los estándares de seguridad. Los permisos deben obtenerse legalmente, y yo debería mantener mi posición como arquitecta principal, reportando directamente a usted, no a través de Constructora Montero. Era una propuesta audaz, casi un ultimátum. Antonio Riveros me estudió detenidamente. Eso significaría prácticamente excluir a tu padre del proyecto que él mismo negoció. Mi padre tomó decisiones que comprometieron la integridad del proyecto. Yo estoy ofreciendo salvarlo. Antonio sonrió levemente. Eres directa, Valeria. Me gusta eso. Hizo una pausa antes de continuar. Déjame ser igualmente directo. ¿Cómo afecta esto a la relación entre Mateo y tu hermana? Entiendo que hay planes de boda. Eso depende de ellos, respondí con toda la neutralidad que pude reunir. Mis asuntos profesionales y personales están separados. A diferencia de tu padre, observó Antonio. Exactamente. Antonio Riveros tomó una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas. Muy bien, Valeria. Quiero que prepares una presentación detallada de todos estos problemas y las soluciones propuestas. La revisaremos juntos, y si todo está en orden, implementaremos los cambios necesarios, incluida tu posición como arquitecta principal, reportando directamente a mí. Salí de aquella reunión con sentimientos encontrados. Había dado un paso que podría destruir la reputación de mi padre y, posiblemente, la empresa familiar. Pero también había defendido mis principios profesionales y, quizás, salvado el proyecto y mi carrera. Esa noche, mientras reorganizaba los documentos en mi apartamento, recibí una llamada de Mateo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi padre? Su voz temblaba de rabia. ¿Sabes lo que esto significa para la reputación de nuestras familias? ¿Me estás hablando en serio, Mateo? ¿Después de lo que tú y Gabriela me hicieron? Esto es diferente. Esto es profesional. No, no lo es. Tu padre me contactó porque le preocupa la seguridad del proyecto. Yo solo le mostré la verdad. Una verdad que tú y mi familia preferirían mantener oculta, como tantas otras cosas. Mi padre está reconsiderando la alianza con los Montero. ¿Es eso lo que querías? ¿Destruir la relación entre nuestras familias? Lo que quería era un novio leal
y una familia que me apoyara. No obtuve ninguna de las dos cosas. Lo que sucede ahora es consecuencia de las decisiones que todos ustedes tomaron. Hubo un largo silencio antes de que Mateo hablara nuevamente. Gabriela está devastada. Tu madre está furiosa. Tu padre. No me importa. Lo interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Todos ustedes decidieron que yo era prescindible. Ahora descubrirán que no lo soy. Colgué sintiendo una extraña mezcla de poder y soledad. Había quemado puentes con mi familia. Eso era seguro, pero también había abierto un nuevo camino para mí, uno basado en mis propios términos. Al día siguiente, mi padre apareció en mi apartamento sin avisar. Se veía desaliñado, con ojeras profundas y la barba sin afeitar. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, preguntó en cuanto abrí la puerta. Perfectamente. Antonio Riveros está reevaluando todo el proyecto. Habla de supervisión independiente, de auditorías, incluso de acciones legales si se confirman las irregularidades. Son irregularidades reales, papá. No inventé nada. Mi padre entró sin ser invitado y se desplomó en mi sofá. Por primera vez en mi vida, lo vi verdaderamente derrotado. Este proyecto representaba el futuro de la empresa Valeria. La alianza con los Riveros nos abriría puertas que hemos estado intentando cruzar durante años. Y tú lo has puesto todo en riesgo por un berrinche. ¿Un berrinche? ¿Así llamas a mi reacción cuando descubro que mi novio me engaña con mi hermana, con la bendición de mi madre y tu complicidad silenciosa? Cuando intentas apartarme del proyecto más importante de mi carrera para facilitarles la vida a ellos? Cuando comprometes la seguridad de un edificio por aumentar los márgenes de ganancia? Eres ingenua, Valeria. Así no funcionan los negocios. A veces hay que hacer concesiones. ¿Concesiones? Estas no son concesiones, papá. Son delitos. Falsificación de documentos, sobornos a inspectores, violaciones del Código de Construcción. ¿Y para qué? ¿Para impresionar a los Riveros con tus márgenes de beneficio? ¿Para asegurar un matrimonio ventajoso entre Gabriela y Mateo? Mi padre me miró con una mezcla de rabia y tristeza. Siempre has sido tan idealista, tan parecida a mí cuando era joven. Sus palabras me sorprendieron. Nunca antes había sugerido que nos pareciéramos en algo. Yo también comencé queriendo hacer las cosas correctamente. Continuó. Pero este negocio te cambia. Las presiones, las expectativas. Tu madre siempre quiso un estilo de vida que solo podía mantener haciendo ciertos compromisos. No justifiques tus acciones, papá. Tomaste decisiones conscientes. Igual que mamá cuando decidió que Gabriela era mejor para Mateo que yo. Igual que Gabriela cuando decidió traicionarme. Igual que Mateo cuando eligió el dinero y las conexiones por encima de nuestra relación. ¿Y qué pretendes lograr con todo esto? ¿Destruir a tu propia familia? ¿A la empresa que algún día sería tuya también? No, papá. Solo quiero justicia. Y la oportunidad de construir mi carrera basada en mis propios méritos, no en conexiones familiares o matrimonios arreglados. Mi padre se levantó lentamente. Antonio Riveros quiere verte mañana en su oficina. A mí también. Supongo que decidirá el futuro del proyecto. Y posiblemente de nuestras empresas. Lo acompañé a la puerta sin decir más. Antes de salir, se volvió hacia mí. Tu madre no sabe nada de esto todavía. Ni Gabriela. Lo sabrán pronto. Sí. Suspiró. Lo sabrán. Cerré la puerta tras él, sintiendo que un capítulo de mi vida terminaba mientras otro, incierto pero potencialmente liberador, comenzaba. La venganza que había comenzado por dolor e indignación estaba tomando un cariz diferente. Se estaba convirtiendo en mi camino hacia la independencia y el reconocimiento profesional. La reunión en las oficinas de Riveros Hoteles fue tensa desde el principio. Mi padre y yo llegamos por separado y apenas nos saludamos en la recepción. Antonio nos recibió en su amplia oficina con vistas a la ciudad, acompañado por dos personas que no conocía, un abogado y un ingeniero estructural independiente. Gracias por venir, comenzó Antonio con formalidad. He revisado detenidamente la documentación proporcionada por Valeria y he solicitado una evaluación externa, señaló al ingeniero. Las conclusiones son preocupantes. El ingeniero, un hombre de unos 50 años, asintió gravemente. Las modificaciones realizadas al diseño original comprometen seriamente la integridad estructural del edificio, especialmente en una zona con actividad sísmica como la costa. Si se hubiera construido según estos planos modificados, estaríamos hablando de un riesgo inaceptable para la seguridad pública. Mi padre palideció. ¿Puedo explicar esas modificaciones? Por favor, hágalo, lo invitó Antonio con frialdad. Los costos de construcción han aumentado significativamente desde que iniciamos las negociaciones.
Estas modificaciones eran necesarias para mantener el presupuesto acordado sin comprometer el cronograma. Sin comprometer el cronograma, pero comprometiendo la seguridad, intervino el abogado. Eso podría interpretarse como negligencia criminal, señor Montero. La palabra criminal pareció golpear a mi padre como un puñetazo físico. Se hundió en su silla, repentinamente envejecido. Antonio se dirigió a mí. Valeria, ¿cuándo descubriste estas modificaciones? Hace aproximadamente un mes. Intenté discutirlas internamente, pero fui ignorada. Luego, cuando intentaron apartarme del proyecto, supe que tenía que actuar. ¿Y por qué acudiste directamente a mí en lugar de a las autoridades reguladoras? Era una pregunta trampa. Si decía que quería proteger a los Riveros, parecería oportunista. Si mencionaba que quería evitar un escándalo público, parecería que estaba encubriendo a mi padre. Porque usted tiene la autoridad para corregir estos problemas antes de que causen daño real, respondí honestamente. Y porque, a diferencia de mi padre, confío en su integridad profesional. Antonio asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. He tomado varias decisiones, anunció. Primero, el proyecto se reiniciará con los planos originales, que cumplen con todos los estándares de seguridad. Mi padre pareció aliviado, pero Antonio continuó. Segundo, Constructora Montero ya no será el contratista principal. Mantendremos algunos elementos de colaboración por respeto a los acuerdos iniciales, pero bajo estrecha supervisión. Eso es inaceptable, protestó mi padre. Tenemos contratos firmados, contratos que usted incumplió al modificar sustancialmente los diseños sin aprobación, intervino el abogado. Podríamos anularlos completamente y buscar compensación por los retrasos y costos adicionales. Y tercero, continuó Antonio, ignorando la interrupción. Valeria será contratada directamente por Riveros Hoteles como arquitecta supervisora del proyecto, reportando a mí personalmente. Esta última decisión me sorprendió tanto a mí como a mi padre. Era un reconocimiento profesional que no había esperado, especialmente dadas las circunstancias. Antonio, piensa en lo que estás haciendo, dijo mi padre, recuperando algo de su compostura. Esto afectará la relación entre nuestras familias, Mateo y Gabriela. Mi hijo y tu hija son adultos capaces de tomar sus propias decisiones personales, lo interrumpió Antonio con firmeza. No mezclo negocios con asuntos familiares, Fernando. Esa parece ser la diferencia fundamental entre nosotros. La reunión terminó poco después, con acuerdos que debían ser formalizados en los días siguientes. Mi padre salió sin dirigirme la palabra, pero su expresión era una mezcla de ira y algo que parecía respeto reticente. Antonio me pidió que me quedara un momento. Cuando estuvimos solos, su tono se suavizó. Valeria, quiero que entiendas algo. No te ofrezco este puesto como recompensa por exponer a tu padre, ni como compensación por la situación con Mateo y tu hermana. Lo entiendo, señor Riveros. Te lo ofrezco porque has demostrado integridad profesional y coraje personal, dos cualidades que valoro enormemente y que, francamente, son escasas en este negocio. Gracias, señor. Y una cosa más. Antonio hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mi hijo ha cometido un error. Varios, de hecho. Pero es mi hijo, y lo quiero a pesar de sus defectos. Imagino que tu padre siente lo mismo por ti, aunque hoy no pueda verlo claramente. No supe qué responder a eso. ¿Estaba sugiriendo que debía reconciliarme con mi familia? ¿O simplemente compartiendo una reflexión personal? El tiempo dirá, continuó Antonio, como leyendo mis pensamientos. Mientras tanto, tenemos un resort que construir correctamente. Salí de aquella reunión con una extraña sensación de victoria agridulce. Había defendido mis principios, había asegurado mi futuro profesional, pero también había causado una fractura posiblemente irreparable en mi familia. Lo que no sabía entonces era que las consecuencias de mis acciones apenas comenzaban a desplegarse, y que la verdadera naturaleza de cada miembro de mi familia sería expuesta de maneras que nunca habría podido anticipar. El contrato con Riveros Hoteles se firmó 3 días después. Mi renuncia oficial a Constructora Montero fue presentada el mismo día. Mi madre me llamó esa noche, histérica. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, gritó sin siquiera saludar. ¿Tienes idea de lo que has provocado? Tu padre está destrozado. Gabriela no para de llorar. Los Riveros están reconsiderando la boda. ¿Y de quién es la culpa, mamá? ¿Mía por exponer irregularidades peligrosas? ¿O de ustedes por traicionarme personal y profesionalmente? Siempre has sido tan egoísta, pensando solo en ti, en tus sentimientos, en tu carrera, nunca en lo que es mejor para la familia. ¿Mejor para la familia o mejor para ti y tus ambiciones sociales?, contraataqué. Porque para mí, familia significa lealtad, apoyo, respeto. Nada de eso recibí de ustedes. Eres una ingrata.
siseó mi madre. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué exactamente has hecho por mí, mamá? ¿Conspirar a mis espaldas para que mi novio terminara con mi hermana? ¿Menospreciar constantemente mis logros mientras alabas cada pequeño esfuerzo de Gabriela? ¿Intentar sabotear mi carrera para favorecer un matrimonio conveniente? El silencio al otro lado de la línea me indicó que mis palabras habían dado en el blanco. No eres bienvenida en esta casa, dijo finalmente mi madre. No hasta que recapacites y te disculpes con tu padre, con tu hermana y con Mateo. Reí sin humor. No esperaba menos de ti, mamá. Siempre tan consecuente. Colgué sintiendo una extraña paz. El cordón umbilical tóxico que me había mantenido atada a una dinámica familiar disfuncional finalmente se había cortado. Dolía, por supuesto, pero también liberaba. Las semanas siguientes fueron intensas. Me sumergí en el trabajo con Riveros Hoteles, rediseñando partes del proyecto, supervisando nuevos estudios, contratando personal de confianza. Antonio resultó ser un jefe exigente pero justo, que valoraba mi opinión y respetaba mi expertise. Un mes después de mi contratación, recibí una visita inesperada en mi oficina temporal en el sitio de construcción. Mateo, ¿qué haces aquí?, pregunté fríamente. Se veía diferente, más delgado, con ojeras, sin el aire confiado que siempre lo había caracterizado. Mi padre me pidió que supervise algunos aspectos del proyecto. Tu padre no me informó de esto. Fue una decisión reciente. Después de todo, sigo siendo parte de la empresa familiar. Lo estudié con desconfianza. ¿Y Gabriela? ¿También se unirá al equipo? Mateo desvió la mirada. Gabriela y yo hemos pospuesto la boda. No pude evitar sentir una punzada de satisfacción, aunque me odiaba por ello. Qué lástima. ¿Parecían tan enamorados en mi cumpleaños? Valeria, por favor. Lo que pasó fue un error. Un terrible error. ¿Cuál parte exactamente? ¿Engañarme durante meses? ¿Conspirar con mi madre? ¿O simplemente que te descubrieran? Mateo suspiró profundamente. Todo, pero principalmente permitir que tu madre me manipulara. Me convenció de que tú y yo no teníamos futuro, que Gabriela y yo éramos más compatibles, que era lo mejor para todos. Y tú le creíste porque era conveniente, porque una alianza con los Montero beneficiaría a tu familia. No me vengas con excusas, Mateo. Tomaste una decisión consciente. Lo sé, y lo estoy pagando. Mi padre apenas me habla. Me ha relegado a tareas menores en la empresa. Y Gabriela, bueno, resulta que cuando las cosas se complicaron, mostró una cara que no conocía. No quería sentir curiosidad, pero no pude evitarlo. ¿Qué quieres decir? Cuando surgieron los problemas con el proyecto y tu padre perdió el contrato principal, Gabriela se volvió diferente, fría, calculadora. Me dijo que debería romper completamente con los Montero, que mi lealtad debía estar con mi familia, no con la suya, como si lo nuestro no significara nada frente a los negocios. Casi me reí. Bienvenido a mi mundo, Mateo. Ese es el verdadero rostro de mi familia. El dinero y las apariencias siempre han estado por encima de todo lo demás. Mateo me miró con una expresión que no supe interpretar. Tú nunca fuiste así. Por eso mi padre te respeta tanto. Por eso yo. Se detuvo abruptamente. Por eso tú... ¿qué? Por eso lamento tanto haberte perdido, completó en voz baja. Sentí una ola de emociones contradictorias. Rabia, tristeza, una pizca traicionera de anhelo por lo que habíamos tenido. Pero también determinación. Ya no era la misma persona que se había enamorado de él. Deberías lamentarlo, respondí fríamente. Pero eso no cambia nada. Si vamos a trabajar juntos en este proyecto, será estrictamente profesional. Por supuesto, asintió Mateo, recuperando algo de su compostura habitual. No esperaba otra cosa. Cuando se fue, me quedé pensando en sus palabras sobre Gabriela. No me sorprendía realmente. Mi hermana siempre había sido la favorita de mi madre, absorbiendo sus valores y prioridades, el dinero y el estatus social por encima de todo, incluso del amor. 2 días después, recibí otra visita inesperada, esta vez en mi apartamento. Era mi padre, solo y visiblemente incómodo. ¿Puedo pasar?, preguntó con una formalidad que nunca antes había usado conmigo. Lo dejé entrar, ofreciéndole café que rechazó. Nos sentamos en mi pequeña sala, mirándonos como extraños. Constructora Montero está en problemas, dijo finalmente. Perdimos el contrato con los Riveros, obviamente, pero también otros clientes se están retirando. Los rumores se extienden rápido en esta industria. No sentí la satisfacción que habría esperado. Solo un vacío. ¿Qué quieres de mí, papá? Necesito tu ayuda, Valeria.
Necesito que hables con Antonio Riveros, que le expliques que las modificaciones no eran tan graves como el informe sugiere. Lo miré incrédula. ¿Me estás pidiendo que mienta? Después de todo lo que ha pasado, te estoy pidiendo que salves el legado familiar. La empresa que construí para ti y tu hermana, la empresa que construiste comprometiendo la seguridad de las personas, la empresa que ibas a entregarle principalmente a Gabriela mientras me relegabas a un papel secundario. No me vengas con sentimentalismos ahora, papá. Mi padre se pasó una mano por el rostro cansado. Tu madre y yo cometimos errores. Lo reconozco. Favorecimos a Gabriela. Permitimos que se desarrollara esta situación con Mateo. ¿Permitieron? La facilitaron activamente. Sí, admitió sorprendiéndome. Lo hicimos. Tu madre pensó que sería una buena alianza. Los Riveros tienen influencia, dinero, conexiones que podrían beneficiar a nuestra familia por generaciones. ¿Y yo qué? ¿Un daño colateral aceptable? No. Mi padre parecía genuinamente afligido. Nunca quisimos hacerte daño. Pensamos que lo superarías, que encontrarías a alguien más adecuado para ti. ¿Más adecuado según los estándares de mamá? Según lo que creíamos que te haría feliz a largo plazo. Mateo siempre ha sido ambicioso, tradicional en sus valores. Tú eres independiente, idealista, apasionada por tu trabajo. Tu madre pensó que eventualmente serían incompatibles, así que decidieron por mí, como siempre. Mi padre asintió lentamente, como siempre. Repitió con un deje de tristeza. Pero ahora las cosas son diferentes. La empresa está al borde de la quiebra. Tu madre está devastada. Gabriela. Bueno, Gabriela está mostrando un lado de sí misma que no conocíamos. ¿A qué te refieres? Desde que se complicaron las cosas con los Riveros, ha estado presionándome para transferir parte de los activos de la empresa a su nombre. Para proteger el patrimonio familiar, dice ella. No pude evitar una risa amarga. La alumna supera a la maestra. Mamá debe estar orgullosa. Tu madre está aterrorizada, dijo mi padre con voz cansada. Toda su vida ha girado en torno al estatus, a las apariencias, la idea de perderlo todo. No sabe cómo afrontarla. Parte de mí quería sentir satisfacción. Era una venganza perfecta. La familia que me había traicionado ahora se desmoronaba, víctima de sus propias acciones. Pero otra parte, una que no quería reconocer, sentía pena por mi padre. Parecía repentinamente viejo, vulnerable. No puedo mentir por ti, papá. No puedo decir que las modificaciones eran seguras cuando no lo eran. Lo sé, suspiró. Y no debería habértelo pedido. Siempre has sido la única con verdadera integridad en esta familia. Sus palabras me sorprendieron. Nunca antes me había hablado así. Entonces, ¿qué quieres realmente? Quiero saber si hay alguna posibilidad de reconciliación. No con la empresa, ni siquiera con la familia tal como era, sino contigo. Eres mi hija, Valeria. A pesar de todos mis errores, nunca he dejado de quererte. Sentí lágrimas inesperadas formándose en mis ojos. Me has lastimado mucho, papá. Todos ustedes. Lo sé, y lo siento. Verdaderamente. Nos quedamos en silencio un largo momento. Finalmente, tomé una decisión. No puedo prometer nada ahora. Necesito tiempo, pero estoy dispuesta a intentar construir una nueva relación, una basada en el respeto mutuo, no en las expectativas o las manipulaciones. Mi padre asintió, con lo que parecía una mezcla de alivio y resignación. Es más de lo que merezco. Cuando se fue, me quedé pensando en las vueltas que había dado mi vida en tan poco tiempo. Había perdido a mi novio, me había distanciado de mi familia, había cambiado de trabajo, pero también había ganado independencia, respeto profesional y, quizás lo más importante, claridad sobre quién era y qué quería. La semana siguiente, mientras supervisaba los nuevos estudios de suelo en el sitio de construcción, recibí una llamada de Antonio Riveros. Valeria, necesito verte en mi oficina esta tarde. Es importante. Algo en su tono me puso en alerta. ¿Hay algún problema con el proyecto? No exactamente. Tiene que ver con tu familia. Prefiero discutirlo en persona. Durante todo el trayecto a las oficinas centrales de Riveros Hoteles, mi mente trabajó a toda velocidad. ¿Habría intentado mi padre alguna maniobra desesperada? O quizás Mateo había dicho algo que comprometía mi posición. Antonio me recibió con su habitual formalidad, pero noté cierta tensión en su rostro. Gracias por venir, Valeria. Tengo información que creo que deberías conocer. Me mostró unos documentos. Eran correos electrónicos impresos, intercambiados entre mi madre y Mateo, fechados meses atrás, cuando aún éramos pareja. Estos llegaron anónimamente a mi oficina esta mañana, explicó Antonio. Leí los mensajes con creciente horror. Mi madre no solo había sugerido a Mateo que terminara conmigo por Gabriela,
Había orquestado activamente todo el plan, prometiéndole mayor influencia en la empresa familiar, acceso a contactos exclusivos, incluso insinuando una dote sustancial. Y Mateo. Mateo había respondido con entusiasmo, calculando los beneficios potenciales, preguntando por detalles específicos sobre el patrimonio familiar. Esto es... No encontré palabras. Despreciable, completó Antonio. Y te aseguro que, de haberlo sabido antes, jamás habría permitido que mi hijo participara en semejante plan. ¿Mateo sabe que tienes esto? Aún no. Quería mostrártelo primero. ¿Por qué? Antonio me miró directamente. Porque mereces saber la verdad completa. Y porque quiero que entiendas que las acciones de mi hijo no reflejan los valores que he intentado inculcarle. Me tomó un momento procesar todo. ¿Quién crees que envió estos correos? Tengo mis sospechas. Los remitentes anónimos generalmente tienen motivos personales. Gabriela, murmuré, recordando lo que mi padre y Mateo habían dicho sobre su cambio de actitud. Debe haber accedido al correo de mamá cuando las cosas comenzaron a complicarse. Es posible, asintió Antonio. La pregunta es por qué los enviaría a mí en lugar de usarlos de alguna otra manera. Para asegurarse de que el vínculo entre nuestras familias se rompa definitivamente, respondí, viendo el cuadro completo. Si tú los veías, naturalmente te disgustarías con mi familia y posiblemente con Mateo. Ella quiere cortar todos los lazos que puedan drenar recursos de los Montero en este momento de crisis. Un movimiento calculado, observó Antonio, digno de tu madre, por lo que veo en estos correos. Asentí, sintiendo una extraña combinación de dolor y claridad. De tal palo, tal astilla. ¿Qué piensas hacer con esta información? Era una buena pregunta. Podría usar estos correos para humillar públicamente a mi madre y a Mateo, para destruir definitivamente la reputación de ambos. Sería una venganza completa. Nada. Decidí finalmente. Ya han cosechado las consecuencias de sus acciones. Estos correos solo confirman lo que ya sabía sobre ellos. Antonio pareció sorprendido, pero también impresionado. Esa es una decisión madura, Valeria. No es madurez, respondí honestamente. Es autopreservación. No quiero seguir atrapada en este ciclo tóxico. Quiero construir mi futuro, no seguir peleando por el pasado. Antonio sonrió levemente. Sea cual sea la razón, creo que es la decisión correcta, y reafirma mi convicción de que tomé la decisión adecuada al contratarte. ¿Qué harás tú con estos correos? Tendré una conversación muy seria con mi hijo. Mateo necesita entender que hay líneas que no se cruzan, ni siquiera por ambición. Salí de aquella reunión sintiéndome extrañamente en paz. La traición había sido incluso más calculada y fría de lo que había imaginado, pero ya no tenía el poder de herirme como antes. Me había liberado, no solo de una relación tóxica y una dinámica familiar disfuncional, sino también del deseo de venganza que había estado consumiéndome. 3 meses después, el proyecto del resort avanzaba según lo previsto, ahora con todos los estándares de seguridad en su lugar. Mi relación con mi padre había comenzado a reconstruirse lentamente, sobre bases más honestas. Con mi madre y Gabriela, las cosas seguían tensas y distantes, aunque ocasionalmente recibía mensajes de mi madre intentando tender puentes, generalmente motivados por su creciente preocupación por la situación financiera familiar. Constructora Montero había sobrevivido, aunque muy disminuida, centrándose ahora en proyectos más pequeños. Mi padre había aceptado finalmente la responsabilidad por las irregularidades y estaba trabajando arduamente para reformar las prácticas de la empresa. Una tarde, mientras revisaba planos en mi nueva oficina permanente en Riveros Hoteles, recibí una notificación. Había sido nominada para un prestigioso premio de arquitectura por un proyecto anterior, uno que había completado justo antes de que estallara todo el drama familiar. Sonreí al leer la notificación. Era un reconocimiento puramente profesional, basado en mis méritos, no en conexiones familiares o relaciones personales. Era la validación de que había tomado el camino correcto, a pesar de lo doloroso que había sido. Mi teléfono sonó. Era Antonio Riveros. Felicitaciones por la nominación, dijo sin preámbulos. Bien merecida. Gracias. ¿Cómo te enteraste tan rápido? Tengo mis fuentes, respondió con una leve sonrisa en la voz. También tengo una propuesta para ti. Estamos expandiendo nuestras operaciones internacionales. Necesitamos a alguien que supervise el desarrollo arquitectónico de varios proyectos simultáneos. Alguien con visión, integridad y determinación. Suena como una gran oportunidad. Lo es. Y me gustaría que la consideraras seriamente. Prometí hacerlo. Cuando colgué, me quedé contemplando la vista desde mi ventana. En pocos meses,
Mi vida había dado un giro completo. La traición familiar que había parecido el fin de mi mundo se había convertido, irónicamente, en el catalizador de mi verdadera independencia y éxito profesional. Esa noche, mientras cenaba sola en mi apartamento, recibí un mensaje de texto de Mateo. Felicitaciones por la nominación. Siempre supe que lograrías grandes cosas. No respondí. No había nada que decir. Nuestros caminos se habían separado definitivamente, y yo avanzaba hacia un futuro que nunca habría imaginado cuando mi madre pronunció aquellas palabras crueles en mi fiesta de cumpleaños. Mi otra hija es mejor para ti. Resultó que la mejor versión de mí surgió precisamente cuando dejé de intentar ser lo que mi familia esperaba y comencé a ser fiel a mis propios valores y ambiciones. La traición que debería haberme destruido terminó liberándome, y por eso, irónicamente, casi podría agradecerles. Casi. 2 años han pasado desde aquella cena de cumpleaños que cambió el curso de mi vida. Ahora dirijo el Departamento de Diseño Internacional de Riveros Hoteles, supervisando proyectos en 3 continentes. Mi nominación al Premio de Arquitectura se convirtió en un galardón que abrió puertas que ni siquiera sabía que existían. La última vez que vi a mi familia reunida fue hace 6 meses, en el hospital. Mi padre había sufrido un infarto leve, afortunadamente sin consecuencias graves. Mi madre parecía envejecida, con el rostro marcado por la tensión de los últimos años. Gabriela, sorprendentemente, se había casado con un político local, en una boda mucho más modesta de lo que siempre había soñado. Mantuve mi promesa de intentar reconstruir mi relación con mi padre. Nuestras conversaciones son ahora más honestas, más auténticas. Ha reconocido sus errores, no solo conmigo, sino también en la forma en que manejó la empresa. Constructora Montero sigue operando, aunque a escala reducida, con prácticas comerciales más éticas. Con mi madre, la relación sigue siendo complicada. Nunca ha admitido plenamente su papel en la conspiración con Mateo, aunque los correos electrónicos que Gabriela filtró dejaron poco lugar a dudas. Nuestros encuentros son cordiales pero distantes, limitados a ocasiones familiares inevitables. Gabriela y yo apenas nos hablamos. Su matrimonio estratégico con el político parece ser otra de sus calculadas decisiones para asegurar estatus y seguridad financiera. A veces me pregunto si es realmente feliz, si la educación que recibió de nuestra madre, centrada en las apariencias y el beneficio material, le ha traído la satisfacción que buscaba. En cuanto a Mateo, nuestros caminos se separaron definitivamente. Según me contó Antonio, tras aquella seria conversación sobre los correos electrónicos, Mateo pasó varios meses relegado a posiciones menores en la empresa familiar. Eventualmente, fue enviado a gestionar un hotel en Europa, lejos del centro de operaciones. Una forma elegante de exilio, supongo. La ironía de toda esta situación no se me escapa. Mi madre intentó arrebatarme lo que consideraba más valioso, mi relación con Mateo, para dárselo a su hija favorita, pero en el proceso, me liberó para encontrar mi verdadero camino. Un camino que me ha llevado más lejos de lo que habría llegado si hubiera seguido atrapada en aquella dinámica tóxica. La última vez que vi a mi madre a solas, me dijo algo que me sorprendió. A veces pienso que me equivoqué contigo, Valeria. Quizás siempre fuiste más fuerte de lo que creía. No fue una disculpa, no realmente, pero viniendo de ella, fue lo más cercano que podría esperar. Ayer recibí una invitación inesperada. Antonio Riveros se jubila y habrá una celebración por sus años de servicio. En la tarjeta, escrito a mano, añadió: «Tu presencia es especialmente importante para mí. Has demostrado que mis instintos sobre ti eran correctos». A veces pienso en aquella Valeria de hace 2 años, sentada en su cena de cumpleaños, escuchando a su madre decir: «Mi otra hija es mejor para ti». Aquella mujer herida, traicionada, pero que encontró la fuerza para defender sus principios y reconstruir su vida. Si pudiera hablarle, le diría que la traición, por dolorosa que sea, a veces ese es el catalizador que necesitamos para liberarnos de cadenas que ni siquiera sabíamos que llevábamos. Le diría que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino aquellos que reconocen tu valor y respetan tu integridad. Le diría que el dinero y el matrimonio pueden comprarse con manipulaciones, pero la verdadera satisfacción proviene de construir algo por mérito propio, de mantenerse fiel a los propios valores incluso cuando eso significa quedarse momentáneamente solo. Y sobre todo, le diría que la venganza más dulce no es la que se ejecuta deliberadamente, sino la que llega naturalmente cuando sigues tu propio camino con dignidad. Ver a quienes intentaron hundirte, observar, impotentes, cómo te elevas más allá de sus mezquinos planes. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo.
Muchas gracias y que tengas un excelente día.